No quiero molestarte y quiero que tengamos una buena conversación, pero hablando de la inflación, está bajando y la administración y el presidente Biden tomarán crédito por esa baja. Y mi pregunta es, siempre que hablamos de ello en el pasado, ¿no era la culpa de nadie cuando la inflación estaba muy mala aquí? ¿No eran los gastos del COVID? Decían que era un asunto global. Decían que era algo global y también culpa de Putin. Nada se podía hacer, era un asunto global. Pero ahora baja y mira lo que yo hice. Reduje la inflación. Eso no hace sentido, no es lógicamente consistente. Yo no creo que es una comparación justa, esto internacional. Mira, sí habíamos dicho que la inflación en Estados Unidos no era exclusivo de Estados Unidos, era algo global. Y también mencionamos qué cosas hemos mejorado. Si comparas al resto de los países, nuestro crecimiento económico era el más acelerado entre los países más ricos frente al COVID-19 y ahora estamos haciendo bien con la inflación, mejor que otros. Lo otro es que cuando nos preguntaban sobre la inflación, respondíamos con la combinación de medidas que hemos tomado para mejorar, así que creo que es muy real y por eso lanzamos la ley de reducción de inflación y muchos dijeron que la ley de reducción de inflación subiría la inflación. Y es importante señalar, ahora que la inflación está bajando, miren, tuvimos un problema de inflación, pasamos la ley y la inflación está bajando. ¿Cómo no vamos a destacar esa serie de eventos, especialmente cuando hay tantos asuntos envueltos? Pero hay algo que se haya implementado ya, porque no podemos ver los beneficios de algo que aún no se ha implementado. Mira, definitivamente alguna gente decía que esto causaría que los mercados comenzasen a responder de una forma que aumentase la inflación, pero no ocurrió. Y también mencionaría el trabajo a corto y largo plazo que hemos hecho en la administración, atendiendo cosas que aumentan la inflación. Por ejemplo, en mi mundo de transportación, hablamos mucho sobre la cadena de suministro y las inversiones a corto, mediano y a largo plazo. Atendemos la cadena de suministro porque afecta los costos de envío y los precios, la inflación, y lo que hemos hecho está ayudando. Y claro, la misión no se ha completado. Sea que hablemos sobre inflación en general o sobre suministros, y aún nos quedan muchas cosas por arreglar, como por ejemplo el transporte multimodal de mercancía, para mejorar los puertos, pero estamos en mejor posición que hace 2 años. No sé cuántas veces les hemos dicho a los medios que no reten a Pete Buttigieg, porque siempre les va mal. Este es Joe Kernan de CNBC actuando impactado ante la noción de que la persona quien ha sido unilateralmente acusada por la inflación por parte del partido de oposición ahora celebra y toma crédito, siendo que la inflación ha bajado mes tras mes por el pasado año y está bajo el 3%, el nivel más bajo en casi 3 años. ¿Dónde estaba este anfitrión cuando Biden estaba siendo acusado de todo lo que estaba saliendo siquiera remotamente mal con la economía, como el precio de la gasolina o de los huevos? ¿Dónde estaba la defensa de Joe Biden diciendo que no era él, sino los suministros o tal vez la pandemia o la ambición corporativa? Y es gracioso que estos anfitriones de derecha no quieren utilizar la inflación cuando beneficia a Biden. Qué conveniente, ¿no? Y sobre ese punto, noten cómo Trump merece crédito por la creación de empleos al inicio de su término, pero no se le puede culpar por la pérdida desastrosa de empleos ante su manejo de la pandemia. Lo que los republicanos quieren que tú creas es que todo lo que sale bien en la economía se le puede acreditar al presidente solo si es republicano, pero cuando van mal, es culpa del presidente, pero si es demócrata. Es como si la gimnasia mental fuese un deporte olímpico. Seamos claros, la inflación fue el resultado de la pandemia y asuntos de suministro, la invasión de Rusia a Ucrania afectando los suministros y la ambición corporativa. El mundo entero enfrentó esto. Pero la pregunta es, ¿cuál país del mundo manejó todo esto mejor? Y no hay que adivinar porque la data nos da la contestación. Así que miremos cómo está la inflación a nivel mundial. Argentina 116%, Turquía 38%, Reino Unido 8.5%, Australia 7% y en 6% Italia, Alemania, Suráfrica, en 5% Singapur, los Países Bajos y México, 4% India y Francia, y en 3% Indonesia, Canadá, Rusia, Japón y Brasil, y luego al 2.9% Estados Unidos, con el nivel más bajo entre todos esos países. De modo que seamos claros, Trump manejó la pandemia fatalmente y entregó a Biden una economía en deterioro. Biden hereda esa economía y pasa la ley del plan de rescate impidiendo que la economía colapse, y pasó la ley de infraestructura y la de microchips creando una explosión de empleos,
Y luego la ley de reducción de inflación bajando los costos, mitigando los riesgos de suministro y creando más empleos. Y ahora estamos sintiendo los efectos de esa legislación con una creación de empleos aún sólida y los costos disminuyendo. Y mientras tanto, todos los republicanos se opusieron a esa ley de reducción de inflación porque no querían ver este progreso. Porque mientras aman señalar los problemas acusando a los demócratas, la verdad es que quieren que estos problemas continúen. Aún si los americanos sufren, porque tener algo de qué acusar a los demócratas es más importante que ayudar a los americanos. Son los primeros señalando problemas y los últimos adoptando soluciones. Y antes que digan que ambos partidos lo hacen, piensen en esto. Cuando Trump era presidente, los demócratas votaron por la ley CARES, dando alivio a los americanos, aun cuando su voto ayudaba a Donald Trump. Pero al Biden ser presidente, 0 republicanos votaron por las leyes de inflación o de rescate, porque atacar a Joe Biden era más importante que ayudar a los americanos. Así que sus acciones cuentan toda la historia. Así que no, ambos partidos no son iguales. Los republicanos están obsesionados con empeorar las cosas para poder acusar a Biden y recuperar el poder, mientras voltean el rostro y nada hacen para mejorar la economía y a su vez seguir beneficiando a los ricos, que es lo que han hecho durante muchos años, como el alivio contributivo a los ricos de $2 trillones, dándoles incentivos para llevar a los empleos fuera del país. Sin embargo, los demócratas pasaron alivios e inversiones que ayudan a la gente desde abajo. Y el resultado, se redujo la inflación, desempleo en baja histórica, creación de empleos histórica y el mejor desempeño económico de todo país G7. Ahora, ¿es la economía perfecta? Claro que no, pero los salarios están aumentando y creciendo más que la inflación. Los salarios ahora mismo son más altos para el americano promedio que antes de la pandemia. Y hay un número histórico de nuevos proyectos de infraestructura, tanto de inversión privada y de infraestructura pública, y el Medicare está negociando precios más bajos aun cuando los republicanos le votaron en contra, y los demócratas hasta presentaron una medida exclusiva para reducir el precio de la insulina, y los republicanos le votaron en contra. Y aquí tienen otro caso que, aunque parezca pequeño, es un ejemplo perfecto de por qué hay que votar por demócratas. Miren la gráfica del tiempo de respuesta del IRS. Debido a los fondos de la ley de inflación, el IRS pudo proveer soporte en vivo para el 87% de las llamadas, cuando el pasado año fue solo un 15%. El tiempo de espera en la llamada se redujo de 27 minutos a 4 minutos. El gobierno funciona cuando permites que funcione, a diferencia de cuando votas por gente cuyo objetivo es que no funcione. Y mientras tanto, ¿qué están pasando ahora los republicanos en la Cámara? Una medida para protegernos de un ataque inexistente a las estufas y una ley de defensa que restringe el acceso al aborto, ataca a los trans y prohíbe entrenamiento de diversidad. Y aquí está Kevin McCarthy presumiendo de atacar a Disneylandia para que no promuevan un wokeismo entre las tropas. Y si creen que estoy bromeando, pues envidio el hecho de que no están tan familiarizados con los republicanos en la Cámara. ¿Por qué los demócratas creen que debemos de gastar dinero de contribuyentes para pagar por el aborto o por wokeismo en la milicia? ¿Quieren que Disneylandia entrene a nuestra milicia o quieren una milicia que pueda defendernos y que no vaya a la guerra? Así que no creo que sea un problema que miembros del Congreso, quienes han sido electos, tengan una opinión sobre el asunto. Hay solo un partido político serio en este país, pero hay otro que quiere destruir la economía y negar derechos a los americanos, porque solo quieren victorias mediante golpes bajos, pero no ayudar al país. De modo que cuando escuches a los republicanos hablando de los empleos, de la inflación y del desempleo y de reducir costos y de la economía, recuérdenles que son los demócratas quienes producen resultados en cada uno de estos asuntos. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.